Hola, Ceres. Hoy te traigo una story time de algo que me pasó hace un año. Fue la primera vez que fui a un liceo en el extranjero. Y bueno, si viste mi video anterior sabrás que soy cubana. Lo que no dije es que, bueno, me mudé de Cuba hace aproximadamente un año, casi dos. Y antes de venir para acá, estaba estudiando lo que era el 12 grado en Cuba. Bueno, básicamente terminándolo. Pero como me iba, tuve que dejarlo y bueno, no lo pude terminar. Cuando llegué aquí, que es donde estoy viviendo actualmente, que sería Uruguay, me inscribo en el liceo, que para el que no sabe qué es eso, es como decir un pre, pero mucho más grande. O bueno, al menos el liceo donde me inscribí eres mucho más grande, o sea, el doble del pre donde yo estaba allá en Cuba. Pero bueno, pasó un tiempo luego de que me inscribí y llega lo que es el primer día de clase, al cual tuve que ir con mi papá porque mi mamá ese día estaba trabajando. Cuando llegamos al liceo, había como una pizarra ahí que te decía la información de qué clase te tocaba, o sea, qué salón te tocaba según la clase en la que te habías anotado. Yo me había anotado en lo que es artístico. Aquí en Uruguay, cuando llegas al liceo, está como dividido entre artístico, está científico también, humanístico y no sé qué otra cosa más. Pero bueno, vamos al pizarrón y buscamos dónde era que estaba la clase de artístico. Y decía que era, supuestamente, vamos a decir que era en el salón 4, porque la verdad no me acuerdo en qué salón era. Pero bueno, nada, nosotros cogemos y vamos para allá. Y cuando llegamos nos encontramos con la sorpresa de que habían como unos profesores dentro del salón o algo así y no pudimos entrar. Yo supuse que eran porque estaban en reunión o algo y bueno, nada, nos quedamos ahí esperando al frente del salón. A todo esto yo soy una persona demasiado tímida, o sea, a punto de que me da hasta pena preguntarte la hora. Y mi papá, pues bueno, es casi prácticamente igual que yo, como dicen por ahí, de tal palo de la astilla. Entonces nosotros, en vez de preguntar como para asegurarnos que ese sí era el salón, pues no lo hicimos, porque ninguno de los dos quería, o sea, nos daba pena, no sé. Y nada, nos quedamos ahí como dos mongos delante del salón esperando a que los profesores salieran. Pasa un tiempo y empiezan a llegar alumnos, pero esa gente, o sea, los profesores seguían ahí dentro del salón ese, no había salido nadie. Y yo, entre el nervio que tenía, la pena y la gente llegando, ya yo no sabía dónde meterme. Pasa una hora literalmente y le tuve que decir a mi papá que se fuera, porque claro, estábamos ahí los dos mirándonos las caras sin hacer nada y pobre, ya era tarde, entonces le dije que se fuera. Me despido y les deseo suerte, brutos. Bye. Él se va y a poco rato salen los profesores y empiezan a entrar los alumnos que estaban esperando junto conmigo afuera del salón. Cuando eso pasa, mi primer instinto no fue entrar, por suerte y gracias al Señor. Le hago así, o sea, había como un chico afuera y que iba a entrar en ese momento, ¿viste? Pero yo tipo lo toco para hacer una pregunta rápida y él se vira y ahí le pregunto si ese era sexto de arte, lo cual me dice que no. ¿Qué? ¿Cómo que no? Pero de buena gente parece que me vio un poco perdida o algo y me dijo que me esperara, que él me iba a ayudar. Y entonces así y saca su teléfono y empieza a buscar. Parece que tenían como una especie de listas o algo de dónde quedaba cada salón. Pero, o sea, veo que empieza a buscar, el chico, tipo, lo veo buscando y eso, pero veo que se demora, ¿viste? Y nada, después de un rato buscando me dice que no lo encontró, que no sabe dónde está. Pero en eso había como una chica parada en la puerta ahí mismo del salón donde supuestamente era que era artístico y nos estaba mirando, ¿viste? Y yo no sé si se conocían o algo, parece que sí, pero bueno, ella sale y pregunta que como que si necesitamos ayuda en algo, no sé. Y ahí él le cuenta, ¿viste? Que, o sea, le pregunta que si sabe dónde está el salón de artístico. Ella dice que no, pero vuelve y saca el teléfono. Y entonces ahí se pone a buscar de vuelta a ella junto con él. Conclusión, al final ninguno de los dos encontró el salón. Pero bueno, tampoco es que me dejaron así, o sea, me dijeron que fuera a la inscripción y le preguntara con una escrita que dónde era que estaba ubicado el salón de arte. Y nada, me indicaron todo dónde era, que era la inscripción para yo poder ir y así no perderme. Y bueno, para el que no sepa lo que es la inscripción y lo que es la escrita es como la profesora, como decir la profesora guía del grupo en Cuba. Pero nada, voy allá a la inscripción, que fue donde me mandaron, y cuando voy a todo esto, la entrada era 1:30, o sea, la entrada de mi clase, ¿viste? Y yo había llegado a las 12, porque claro, no quería llegar tarde, y menos era mi primer día. Y había pasado literalmente una hora, casi dos, o sea, ya eran como las 2 ya, sí, a ver, sí, eran las 2. Y nada, yo llego ahí a donde está la inscripción y me encuentro que hay como una fila de chicos así, o sea, de alumnos que iban a entrar.
pero parece por lo que entendí, o sea, no me acuerdo muy bien, pero en ese momento creo que había escuchado, había entendido que ellos eran como que habían llegado tarde, ¿viste? Y los habían mandado para ahí, como si fuera tipo la dirección o algo así. O sea, no era la dirección en realidad, la dirección estaba en otro lado, pero bueno, los habían mandado para ahí. Y entonces yo, o sea, iba a esperar la fila, pero cuando veo que es por eso, hago así y entro, ¿viste? Y me dice una de las muchachas que estaba ahí, que no sé si era una escrita, no sé qué era, pero me dice que si había llegado tarde tenía que esperar a hacer la cola. Y entonces ahí le digo, no es que llegue tarde, vine a preguntar dónde era que quedaba el cesto artístico, ¿viste? Y ahí me dice, sí, bueno, mira, queda afuera, no sé qué, ahí me da una explicación. Entonces cuando yo salgo, la clase, o sea, los salones, como eran afuera, era tipo contenedor. Y nada, salgo y habían como dos juntos, ¿viste? Y yo entro el primero que veo. Porque, o sea, supuse que era ese y encima estaba abierto y tenía alumnos adentro. Y no es como que entré y me senté como si nada, no. O sea, entré y dije, esta es la clase de artístico. Y me dijeron, sí. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. Y nada, entré y me siento, no sé qué. Y me pregunta un chico, no, ¿eres nueva? Y yo le dije, sí, soy nueva, no sé qué. Y ellos estaban así como que tenían una ronda, estaban jugando uno porque al parecer no habían tenido profesor. O sea, o no había llegado profesor, no sé. Y me dice, no, ¿quieres jugar? No sé qué. Y yo, claro, o sea, para integrarme y eso, no conocía a nadie y no le iba a decir que no. Le dije, sí, obvio. Además que me gusta mucho el juego del uno, soy muy buena. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Y nada, conclusión. Al final nunca llegué a jugar uno porque, o sea, ellos estaban dentro de la partida. Entonces, para yo meterme, tenía que esperar que se acabara la partida esa para poder empezar a jugar yo. Y en eso pasó un rato, ¿viste? Yo voy mirando la partida y eso. Y ya cuando casi estaba a punto de acabarse la partida, llega el profesor de matemática. Entonces, nunca pude jugar. Bueno, el profe entra, llega y hace como lo típico que se hace el primer día de clase. Se presenta a él y luego nos manda a presentarnos a nosotros. Cosa que odio porque no, o sea, soy tímida. Entonces no me gusta hablar en público y menos delante de personas que no conozco. Y mucho menos tener que decir cosas sobre mi vida. Pero bueno, durante toda la clase pues concluyó bien todo. Hasta que el profe empezó a tirar indirectas que me hicieron como pensar si esa era en realidad la clase o no. A todo esto ya yo tenía como la espinita metida ahí como si no fuera la clase, ¿viste? Por lo que me había pasado anteriormente. Entonces dije, ¿será esta la clase o no será? Más lo que empezó a decir el profe, que ahora mismo no me acuerdo qué fue, porque claro, pasó hace un año eso. Pero sí, como que me daba como una sensación, pero dije, no, o sea, seguro son ideas mías. Pero bueno, nada, se termina la clase, yo sigo pensando que son ideas mías y bueno, los demás profesores habían faltado. Entonces, ya cuando el profesor de matemáticas se va, dicen los chicos, o sea, los alumnos, los compañeros me dicen, no, porque van a ir como al patio del liceo y me dijeron que si quería ir también, pues claro, para integrarme también al grupo. Y yo le digo que sí, porque si se iban todos no me iba a quedar yo sola adentro del salón. Entonces fui y voy con ellos y la verdad que me cayeron súper bien. O sea, bueno, a ver, voy a ser sincera, me cayeron bien, pero hasta un punto, porque eran como que muy inmaduros y claro, se notaba la diferencia de edad. Ellos tenían como 16 por ahí, sí, entre 15 y 16, igual algunos sí tenían 18, pero yo estaba ahí como con 17, a ver, no es como que tanta diferencia de edad, pero por alguna razón ellos sí tenían como, o sea, me dirán, no, es un solo año de diferencia. Pero, o sea, ese año en realidad sí se sentía, porque tenían la mente, la mayoría muy inmadura. Y eso, o sea, me caían bien, pero a veces como que, no sé, no me gustaba mucho, tipo, no me gusta mucho la gente inmadura. Entonces por eso es como que, chocaba un poco, pero bueno, está. Voy y salgo al patio con ellos y reparten brownies. Cuando reparten eso me preguntaron si quería, le dije que sí. Con pena, pero bueno, quería probar lo que era. Yo nunca había probado, o sea, sí había escuchado sobre eso, pero en mi vida había probado eso. Fue la primera vez que probé un brownie en mi vida y me encantó. Y hasta el día de hoy no he probado más desde ese día. Pero bueno, la tarde concluye súper bien, nos quedamos casi la mitad de la tarde ahí en el patio hablando y compartiendo, conociéndonos más y eso, hasta que llega ya la última clase del día, que fue el último. O sea, ese día nada más tuvimos 2 clases, literalmente todos los profesores habían faltado, solo fueron 2. Y nada, cuando llega la última clase, que sería teatro,
vamos al salón de teatro. Una vez dentro del salón, el profesor ese de teatro pues vuelve a hacer la misma secuencia que el profesor de matemáticas. O sea, se presenta a él y luego presenta todo. Y nos hace llenar como una hoja de unas preguntas que iba a dar él, que eran como preguntas personales, pero era como para conocernos mejor. O sea, preguntas de dónde vivíamos, cómo nos llamábamos, y ya luego preguntas de por qué habíamos escogido artístico, si nos gustaba el teatro y bueno, ese tipo de cosas. Y bueno, todo estaba bien hasta que el profesor empezó a tirar indirectas bien directas y a dar señales de que efectivamente no estaba loca. Ese no era el sexto artístico, sino que era el quinto artístico. Hasta que ella una de esas dijo algo como que éramos quinto, no sé qué, no me acuerdo con qué palabras lo dijo, pero sé que lo dijo directamente y ahí fue como que... Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo. O sea, todo se me cayó la cara porque era como que, wow, o sea, sí, me pasé todo el día en quinto artístico, entonces, ¿dónde carajo es el sexto? Porque ya... Pero bueno, nada, como era el final del día, dije, bueno, me quedo aquí y ya listo, o sea, no me voy a ir. Y me daba pena también decir, no, estuve en la clase equivocada, no sé qué. Entonces, nada, me quedé toda la clase fingiendo que era de quinto. Cuando supe eso estaba que me quería morir, porque claro, me había quedado todo un día en la clase equivocada y encima había perdido pues mis clases originales, las que tenía que dar en lo que era el sexto. Pero bueno, como dije anteriormente, ya que era la clase final, pues me quedé. Cuando salgo de ahí, pues mi mamá me estaba esperando porque, claro, yo era nueva aquí en Uruguay y no me quería, o sea, no me podía ir sola en realidad porque no sabía muy bien dónde quedaba la parada y nada. Y bueno, nada, ella me estaba esperando afuera para llevarme a mi casa y eso y enseñarme dónde era la parada porque ella no me podía buscar todos los días, o sea, me tenía que ir yo sola. Y cuando salgo, que ella me pregunta cómo me fue y eso, como típica madre preocupada, pues ahí le cuento todo. Y se me ríe en la cara la mujer. Y claro, con razón, si un hijo mío viene y me dice que estuvo en la clase equivocada todo el día, pues yo también me lo hubiera reído. Pero nada, al otro día vuelvo a ir a la escuela y, o sea, fui con pena, sinceramente. Ganas de ir no tenía. Y tenía mucha pena porque no sabía qué hacer. O sea, estaba en mi mente todo el día. ¿Me quedo en la clase esa? O sea, a ver, lógicamente no me podía quedar. Pero lo que no sabía decir era, o sea, cómo decir que estuve en tu clase, pero en realidad no pertenecía aquí. O sea, estuve de infiltrada. No sabía cómo se lo iban a tomar los compañeros y no sabía cómo decirlo tampoco. Pero viste que los primeros días de clase uno siempre tiene como afán con una sola persona, ¿viste? O sea, tiene afán con todo el grupo, pero hay una persona que es la que más, o sea, la que más transmite confianza. Y bueno, entro y me acerco a esa persona. Y le digo, ¿este es el quinto de arte? Y me dice, sí. Y yo le digo, no, es que, ¿cómo te explico que me equivoqué de clase, viste? Y no soy de quinto, yo soy de sexto. Pero, y ahí justo me dice, bueno, no pasa nada, mira, ella es de sexto. Me presenta a una chica que estaba ahí infiltrada también. Pero, o sea, no estaba infiltrada porque no sabía que era de sexto, ¿sí? O sea, no sabía que ese era sexto, sino que estaba infiltrada porque ella sabía que era sexto, pero los compañeros de sexto no habían llegado y decidió meterse ahí al salón de quinto porque conocía gente y eso, y bueno, a pasar el rato, ¿viste? En lo que empezaban las clases. Y ahí ella me saluda y eso, bueno, me presenta con ella. Ella me saluda, me trata súper que bien y me muestra dónde es que sí era el salón de sexto. Y la verdad que era el salón de al lado. O sea, literalmente estaban pared con pared. Que me costaba solo caminar 2 pasos más y ya ahí iba a ver el salón. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Y bueno, ese fue el story time de cómo el primer día de clase me metí a un salón equivocado y no obstante, o sea, no me di cuenta al principio, sino que me di cuenta lo que es al final del día. Estuve todo el día en un salón que no era el mío. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Si te gustó este video y quieres más videos como este, pues no te olvides de darle like y suscribirte. Y si has pasado por alguna experiencia parecida o conoces a alguien que le haya pasado algo parecido o lo mismo, pues déjamelo aquí abajo en los comentarios porque quiero leerte. Nos vemos en un próximo video. Chao.